Buenas noches, queridos hermanos, damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar por este medio compartiendo este tiempo para abrir su palabra. Y en esta oportunidad vamos a hacer y comenzar con el libro de Colosenses, la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, esta carta escrita por el apóstol, aunque él no había predicado allí en Colosas, sino que había sido por otra persona. Él, al conocer de los hermanos que habían recibido el Evangelio, les escribe estas cartas a causa de unos problemas que ellos tenían. Pero vamos a leer en esta oportunidad los primeros 14 versículos del capítulo 1 y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta aquí nomás con esta lectura y vamos a ver algunos pensamientos sobre el comienzo de esta carta. En los primeros 2 versículos Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. En muchas presentaciones Pablo también se presenta como siervo o esclavo del Señor Jesucristo. Por aquí se presenta como apóstol, enviado por el Señor Jesucristo. Dice por voluntad de Dios. ¿Se acuerdan en el momento que Pablo conoce al Señor Jesús allí en el camino a Damasco? Él le hace 2 preguntas. Primero, Señor, ¿quién eres? Y después de Jesús hablarle a él, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él era enviado por el mismo Señor Jesucristo a predicar a los gentiles. Y habla a él y tiene la tranquilidad de saber que él es un enviado de Dios. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ese encuentro tan especial que tuvo Pablo no lo hace especial, no lo hace más con una jerarquía mucho más alta, sino que él presenta a Timoteo como un hermano, como aquel que lo acompaña en este caminar de llevar el Evangelio y de cumplir el propósito de Dios para la humanidad, de llevar este mensaje de salvación a todas las personas. Dice a los santos y se presenta a él y también habla de a quién va dirigida, ¿no? Dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta se escribe a los hermanos de Colosas, pero también como al terminar la epístola se ve que también Pablo recomienda que se lea a la iglesia de la Odisea. Allí en el último capítulo, en el versículo en los últimos versículos hablas que también la carta de la Odisea sea leída a los colosenses y la de los colosenses a la Odisea. Por eso también podemos pensar que esta carta es escrita para todos los creyentes que son santos y fieles hermanos en Cristo.
la posición en Cristo. Cuando hablábamos en la epístola de Filipenses, hablábamos de estar en Cristo. Estar en Cristo es el lugar que Dios nos colocó por medio de la salvación, ¿no? Y poder así también ser reconciliados por Dios porque estamos en Cristo. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz son dos palabras tan especiales, ¿no? La gracia es aquel don inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios y eso da a nuestra vida paz que viene de Dios, la gracia y la paz que viene de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora entramos a una oración de Pablo y ora por los hermanos allí en Colosas y muestra el deseo de Pablo, primero de agradecimiento, dice en el versículo 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo da gracias a Dios por la fe de estos hermanos. Y no solamente eso, sino por el amor que tenían hacia todos los santos. La fe en Cristo Jesús es aquella fe de confianza y no solamente la fe de poder confiar en Dios, sino el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio había producido en los hermanos esta fe. La palabra de Dios es la que nos produce en nosotros la fe. El oír la palabra de Dios hace que nosotros podamos conocer al Señor Jesús, poder confiar en Él y tener fe. Esa fe que comienza con una fe de salvación, donde creemos que Él es nuestro Señor y Salvador, y después la fe que nos ayuda a caminar y a ir cada paso de nuestra vida confiando en que el Señor tiene el control de todas las cosas. Dice que ha llegado a vosotros, este Evangelio había llegado a ellos, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Este término, así como a todo el mundo, me hace acordar allí en Hechos capítulo 2, cuando estaban allí en el tiempo de Pentecostés, donde muchos del pueblo de Israel que venían de todas las lenguas y de todas las tierras lejanas se juntaron allí y vieron cómo el Espíritu de Dios obró en los que estaban allí, en los discípulos del Señor y en los que habían creído en el Señor Jesús como Salvador y habían recibido el Espíritu Santo y hablaban en la misma lengua que ellos venían. Habían venido de toda parte del mundo, de todo tipo de lenguas, y escuchaban el Evangelio por medio de esta manifestación que fue especial en ese día de Pentecostés. El versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro siervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras era aquel que había llevado el Evangelio a Colosas, había sido aquella persona que había recogido estos frutos de fe y de amor, y no solamente eso, sino que también eso llevó y le comentó a Pablo del amor práctico que tenían estos hermanos con todos los hermanos, y eso provocó a Pablo a agradecer a Dios de todo corazón, por la fe, por lo que habían creído, por el Evangelio que un día llegó a sus vidas, y no solamente eso, sino por la manifestación del Espíritu de Dios en fruto, dice, en fruto que crecía en ellos continuamente. Y no solamente en ellos, sino en todo el mundo, dice, en todo el mundo que escuchaban este Evangelio eran cambiados por el Espíritu de Dios al recibir a Jesús como su Salvador. El versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Al conocer Pablo por medio de Epafras este testimonio en Colosas, Pablo ora por los hermanos de Colosas y hace una petición, tres peticiones hace a Dios por estos hermanos. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo primero que la petición de Pablo a Dios, a estos creyentes, es que conozcan la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No hay otra forma de tener sabiduría y de aplicar aquello que conocemos si no es por medio del Espíritu de Dios. Y conocer la voluntad de Dios era el deseo de Pablo para estos hermanos, que conozcan la voluntad de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios que nos muestra cuál es su voluntad. Nos muestra no solamente
cómo comienza todas las cosas y cómo van a finalizar todas las cosas. Nos muestran cómo Dios nos amó y entregó a su Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. Nos muestra cómo vivir esta vida, cómo llegar a ese momento de finalizar nuestra vida sabiendo que el sentido de nuestra vida cobra sentido, valga la redundancia, buscando la voluntad de Dios. El primer pedido de Pablo era que conozcan la voluntad de Dios y que sean guiados por el Espíritu en toda inteligencia y sabiduría. En el versículo 10 es la segunda cosa que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez vuelve a decir creciendo en el conocimiento de Dios, pero agrega para que andéis como es digno del Señor. Como es digno del Señor. Nosotros al haber nacido de nuevo somos parte de la familia de Dios. Y Pablo ora para que ellos puedan andar como es digno del Señor. Dice, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Qué bueno es que podamos pensar y hacer, no solamente conocer la voluntad de Dios, sino que podamos andar como a Dios le agrada y podamos hacer cosas, obras que a Dios le agradan y que eso pueda llevar fruto. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios, siempre creciendo en el conocimiento de Dios, conociendo más a Dios, para que nosotros también podamos sentir como Dios siente, amar como Dios ama y cumplir su voluntad en nuestra vida. No basta con conocer la voluntad de Dios, no basta con saber un montón de la Biblia si no lo vamos a poner en práctica. Y esto es lo que Pablo pide, que conozcan su voluntad, que tengan sabiduría y inteligencia espiritual, pero que pongan en práctica todas aquellas cosas que aprenden de la palabra de Dios. Y en el versículo 11 es la tercera cosa que pide, dice, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, dando gracias, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Impresionante cuando leí algunos comentarios sobre el versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder. Y acá decían algunos comentarios, Pablo pedía que se manifieste el poder de Dios con toda, dice, conforme a la potencia de su gloria, no que se manifieste como algo para hacer algo milagroso, algo extraordinario, algo espectacular, sino para qué, dice, para toda paciencia y longanimidad. Estas palabras en la Biblia, la paciencia, dice, habla de la constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de que sufra el ser humano, no se deja dominar por él. Dice, dicha palabra proviene del latín pati, que significa sufrir. La paciencia habla de sufrir y no cambiar nuestro estado de ánimo, ni cambiar aquello que nos mantiene tranquilos. Tener paciencia, dice, que este poder de Dios, conforme a la potencia de su gloria, todo el poder de Dios, ese poder que hizo que Dios hablara y se crearan todas las cosas, ese poder de Dios que hizo las maravillas que podemos ver en el mundo entero, ese poder de Dios que creó todas las cosas y no solamente las creó, sino que las sostiene. Pablo pide que ese poder actúe en nosotros para que nosotros tengamos paciencia y longanimidad. Longanimidad, dice, es la estrecha relación entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a obstáculos y las adversidades. Supone que hay paciencia, entereza y la fortaleza de ánimo para enfrentar las adversidades, provocaciones o pruebas a que somos expuestos a lo largo de nuestras vidas. Pablo ora en este tercer lugar para que nosotros recibamos el poder de Dios conforme a la potencia de su gloria, para que podamos tener paciencia y longanimidad. Había un comentario que decía paciencia y lo resumía en sufrir sin quejarse, y longanimidad, sufrir sin vengarnos. Paciencia, y no puedo dejar de citar que la paciencia es el fruto del Espíritu, de allí en Gálatas capítulo 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en Santiago capítulo 1, versículo 3
y 4, dice, sabiendo que la prueba, hermanos míos, en versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas van a venir para que nosotros podamos ser ejercitados y llegar al fruto y a la obra completa de la paciencia. Y longanimidad habla de que eso perdure durante toda nuestra vida. En toda nuestra vida van a haber un montón de problemas, de aflicciones, de cosas que vamos a tener que atravesar. Y Pablo ora allí a Dios por los colosenses para que todo el poder de Dios los acompañe, para que ellos puedan tener la fuerza para poder afrontar cada uno de los problemas y que su fe sea probada y poder así esperar al Señor Jesucristo. Allí en 1 Pedro, capítulo 1, también nos habla un poco de la paciencia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acá habla, aunque tengamos que pasar por un poco de aflicciones, no se compara con las cosas que han de venir para aquellos que confían en el Señor Jesús. Y Pablo pide estas tres cosas: primero, que conozcan la voluntad de Dios; segundo, que se ejerciten en obedecer y en poner en práctica todas aquellas cosas toda obra buena que lleve fruto, y creciendo en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos con poder para que ese poder de Dios nos ayude a tener paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Dios nos hizo aptos para poder recibir y entrar al cielo. No solamente en la salvación nos da vida eterna, sino que nos da la posibilidad de que nosotros podamos ir al cielo. Antes no teníamos esa posibilidad, no éramos aptos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, sacados de la presencia de Dios por el pecado. Pero Dios, por medio de su Hijo amado, nos hace aceptos en Jesús, en el amado. El versículo 3 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo acá les hace recordar a los hermanos de Colosas de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos sacó. Estábamos perdidos, estamos yendo al infierno, como una caída libre, directo a la condenación que pesaba por nosotros por el pecado. Pero Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Dice, redención es la sangre de Jesucristo, fue el precio que pagó por nuestra salvación. El precio más alto, no solamente pagó un precio muy alto, sino que lo hizo por amor. Él se entregó por amor. Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo, el precio más alto que se podía pagar para nuestra salvación. Y nos redimió, nos compró, nos sacó de la esclavitud del pecado, nos liberó. No solamente eso, sino que nos hizo parte de su familia y nos hace coherederos con Cristo Jesús de todas las cosas. Y nos da la posibilidad de poder ser herederos con los santos en luz.
Y no solamente eso, sino que también obtenemos el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Dios nos perdona nuestros pecados porque nosotros nos arrepentimos y fuimos a Jesús y le pedimos perdón por nuestros pecados. Arrepentirnos es un cambio de mente que produce aquel evangelio que llegó a nuestras vidas. Y como Pablo le decía a los colosenses, ¿no? Este evangelio que fue llevado por Epafras, este evangelio que produjo frutos en ustedes de fe, frutos en acciones con todos los santos, enviando también a Epafras para que puedan cubrir las necesidades con Pablo, que se acuerdan, todas estas cartas son de Pablo encarcelado, pero Pablo se gozaba sabiendo que había hermanos que crecían en el conocimiento de la voluntad de Dios, que crecían ejercitándose en las cosas que a Dios le agradaba, haciendo buenas obras, mostrando los frutos que eso producía, y no solamente eso, sino pidiendo a Dios que Dios esté con ellos, dándole fuerza conforme a la potencia que Él tiene para que nosotros podamos afrontar cada una de las dificultades, no solo con paciencia, sino con longanimidad, que esa paciencia pueda acompañarnos durante toda nuestra vida, sabiendo que tenemos la promesa de Dios que Él va a estar con nosotros siempre. Y aquel día vamos a verle, ¿se acuerdan como dicen en Tesalonicenses? Y Pablo le decía también a ellos que no se desanimen por aquellos hermanos que estaban pasando a la presencia del Señor, porque ellos resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos allí en las nubes para ser transformados por Él. ¿Qué será ese momento, no? Pero mientras tanto, qué bueno que podamos ver el ejemplo de Pablo, agradeciendo a Dios por lo que produjo el Evangelio en la vida de los hermanos de Colosas, agradeciendo a Dios porque él podía compartir esto, Epafras podía compartir el testimonio del Evangelio llegando a lugares que Pablo no había llegado, y sin conocerlos les escribía para poder solucionar algunos inconvenientes que seguramente más adelante vamos a ver. Pero oraba por ellos también para que pueda buscar, conocer su voluntad, poder hacer lo que Dios dice, abundar en obras que den fruto y que puedan estar fortalecidos en el poder de Dios para afrontar cada una de las circunstancias, sin dejar de pensar en el precio grande que Dios pagó, la sangre de su Hijo Jesucristo, y de la reconciliación que por medio de ella tenemos con Dios, el perdón de pecados. Hasta aquí nomás en esta oportunidad, y damos gracias a Dios porque podemos llegar a compartir estos pensamientos. Espero que les haya sido de bendición como lo fue para mí. Buenas noches y que Dios los bendiga.